bien, el título de de nuestro compartir de esta noche es la oración y la soberanía divina. ¿Cómo podemos empatar esto de la oración y la soberanía de Dios, la providencia de Dios? Primero vamos a definir lo que es soberanía, lo que es providencia, para poder nosotros entender cómo podemos empatar ahí el caso de la oración en paralelo a que Dios es soberano, Dios es providencial. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su voluntad o su supremacía. La voluntad de Dios a costa de cualquier cosa, su supremacía, que Él es poderoso sobre toda cosa, ¿verdad? El Altísimo Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto, ¿verdad? Lo que Él haya resuelto, lo que Él estipuló, lo que Él planificó. Él es libre de realizar eso, ¿verdad? Él es soberano en ese sentido, ¿verdad? Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Dios no tiene por qué rendirle cuenta a nadie, ¿verdad? Nadie puede disuadirle, nadie puede decirle, Señor, deja de hacer eso, ¿verdad? Nadie puede obstaculizarle, ¿verdad? Porque Él es soberano. Entonces ahí entendemos lo que es soberano. Y Dios mismo declara en su palabra ahí en Isaías capítulo 46, dice, yo soy Dios, no hay otro, eh, no hay otro semejante a mí. Entonces, él ahí declara prácticamente que Él es el único Dios, no hay otro Dios, ¿verdad? Aparte de Él. Él es entonces el Dios soberano y Él es el que dicta las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Como tiene que suceder. Bueno, en su soberanía Él entonces dispuso un plan que Él va a realizar, ¿verdad? Él desde el principio, dice la palabra de Dios, mucho vamos a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar cómo en el principio, desde el principio de los tiempos, Él estableció de antemano las cosas que iban a suceder. Eso habla de la providencia de Dios. La providencia de Dios entonces tiene que ver con aquello que Dios ya estableció de antemano, ¿verdad? Aquello que Dios arregló de manera previa, ¿verdad? Previo arreglo es, entonces eso tiene que ver entonces con la providencia de Dios. Ahora, si Dios tiene planeadas todas las cosas, que se van a cumplir sí o sí por su soberanía, porque Él lo estableció de antemano, porque Él es providencial, es soberano, es todopoderoso. Nadie le puede decir a Dios por qué vas a hacer eso, ¿verdad? O hacen de esta manera. Ahora, si nosotros creemos eso, que Dios es soberano, es providencial, es todopoderoso, ¿cómo vamos entonces a encajar la oración? ¿Cómo entra ahí la oración del creyente en eso? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a ver cómo oraban ahí los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Hechos, capítulo 4, el versículo 23 en adelante, voy a estar leyéndoles. Bueno, el 23 al 31 vamos a estar desarrollando, pero primero voy a leer del 23 y el 24. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, ¿verdad? Los cristianos que estaban ahí reunidos, que recibieron a Pedro y a Juan, dice, habiéndolo oído, los cristianos, ¿verdad? Los otros hermanos que estaban ahí reunidos, alzaron, dice, unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron? Empezaron a orar. Y dijeron, atiendan bien esta parte, hermanos, de la oración de estos cristianos.
cómo ellos oraron. ¿Cuál era el mensaje central acá de su oración? Dice ahí en el versículo 24, soberano Señor, esa es la oración, ahí empieza. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Bueno, hasta ahí, acá, ¿qué es lo que pasa en este versículo? En los versículos 25 y 26, ahí se cita el Salmo 2. Salmo 2, capítulo 1 en adelante, si ustedes leen, van a encontrar esta misma cita, que es una profecía mesiánica. Ahí habla de Jesús, ¿verdad? Dice que el pueblo se amotina y piensa cosas vanas, dice, contra su ungido. Bueno, y se juntaron contra su príncipe y contra el ungido, que es Cristo en este caso, ¿verdad? Bueno, y acá en el versículo 27, Lucas está ahí describiendo en la oración de estos cristianos que estaban reunidos ahí, es la interpretación de ese texto, ¿verdad? Salmo capítulo 2 está ahí expresado en Hechos 4, 25 y 26. Entonces ellos interpretan eso y lo aplican a Cristo. Y acá en el versículo 27 lo explican ellos ahí diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahí está la palabra ungido, la palabra Cristo, la palabra Mesías. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Acá este texto es interesante, el versículo 28. ¿Qué es lo que creían estos discípulos, estos cristianos que estaban ahí reunidos? ¿Qué es lo que creían de Dios? Creían que Dios era soberano, que Dios era providencial, que Dios había estipulado todas las cosas de antemano. Y dice ahí, para hacer cuanto tu consejo y tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Verdad? Ellos sabían eso de que Dios ya había estipulado que iban a suceder estas cosas, ¿verdad? Porque Él es soberano, tiene un plan y ese plan era dirigido, ¿verdad? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. ¿Ven? Ahí entonces encontramos que ellos empezaron a hablar con denuedo, ¿verdad? Esa era la respuesta de Dios a su oración. Pero volvamos otra vez en retrospectiva. Dijimos nosotros al principio que Dios es soberano, que Dios es providencial. Cuando decimos que Dios es soberano es que Él, su voluntad está por sobre todas las cosas. Él es todopoderoso, altísimo, creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Tiene un plan establecido, el cual va a hacerse porque Él es soberano, ¿verdad? Pero ahora, los cristianos de Hechos capítulo 4 sabían eso también, ¿verdad? Soberano Dios, esa palabra luego ahí de entrada dice, habla de su soberanía, que ellos sabían que Dios es soberano. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Ellos sabían que Dios era un Dios creador,
Pero no solamente que era un Dios creador, sino que también un Dios que se comprometía con su creación. Acá entre paréntesis podemos hablar acerca de una secta, ¿verdad? Que creen en Dios, en un Dios, pero que ese Dios se desentiende de su creación, ¿verdad? Ellos son los deístas. Sin embargo, los teístas, que somos nosotros, estamos entre los teístas, creemos que Dios, aparte de ser creador, se compromete con su creación. Es más, encontramos la palabra de Dios ahí en Colosenses, ¿verdad? Y en muchos otros textos en Colosenses encontramos que dice que en Dios subsisten todas las cosas, ¿verdad? En Dios subsisten todas las cosas y por Él persisten todas las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces Dios está ahí sustentando todas las cosas, ¿verdad? También habla ahí de Cristo en Colosenses, ya habíamos estudiado ese texto. A ver, vamos pasando. A pesar de que el pueblo, a pesar de que los cristianos, ahí en Hechos capítulo 4, sabían que Dios era un Dios soberano, un Dios providencial, que su consejo y su mano ya habían con antelación previsto todas las cosas, aún así ellos oraron. Ese es nuestro tema hoy, hermanos, ¿verdad? La oración y la providencia de Dios, la oración y la soberanía de Dios. Ellos sabían que Dios contestaba las oraciones. Ahora vamos a ver ahí en el versículo, los versículos 29 y 30, dice, y ahora Señor, ellos primero presentaron a Dios como era. Ahora en el versículo 29 esa es su petición particular. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ahí? Mira sus amenazas. Estaban hablando de las personas quienes les arrestaron y le dijeron que no hablen más acerca del Señor, ¿verdad? Eso es lo que estaban amenazándoles ellos. Y dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Ellos no pidieron ahí, en base a las amenazas, ellos no pidieron, por ejemplo, que Dios les guarde de sus enemigos, que caiga fuego sobre ellos, aquellos que estaban en contra de la predicación del Evangelio, nada de eso. Sino que al contrario, ellos, a pesar de las amenazas, pidieron que igual siguieran hablando del Evangelio. La amenaza era, o sea que la orden era estricta contra ellos, ¿verdad? Que ya no hablen sobre Cristo. Bueno, ese era el mensaje de los que arrestaron a Pedro y a Juan, que ya no hablen más de Cristo. Sin embargo, ellos ahí pidieron a Dios que sigan hablando, que les ayude a seguir hablando con denuedo de su evangelio, ¿verdad? Bueno, nosotros hermanos tenemos que entender que a pesar de que Dios es soberano, a pesar de que Dios tiene un plan estricto, Él también escucha y contesta las oraciones, ¿verdad? En el caso acá de los discípulos que estuvieron orando, en primer lugar, dice ahí que ellos, a ver, en el versículo 24, dice, habiéndolo ellos oído, cuando escucharon la libertad, que se liberaron ahí los hermanos estos, ahí dice, alzaron unánime la voz. Ellos estaban orando en unidad, unidad. Recuerdan que hablamos nosotros hace dos semanas atrás acerca de la unanimidad, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Una solamente, un solo corazón. Y en ese mismo tenor ellos están orando nuevamente acá, diciendo que alzaron unánimes la voz a Dios, ¿verdad? Ese en primer lugar, orar en unanimidad. Todos juntos oraban por este mismo tema, ¿verdad? Por la petición de que ellos pudieran hablar con denuedo. Bueno, tenemos acá para ir cerrando dos verdades bíblicas. Dios es soberano, ¿verdad? Está la provisión, que Dios es providencial, ¿verdad? Dios tiene todas las cosas hechas, ¿verdad? De antemano. Él ya estableció de antemano todas las cosas, ¿verdad? Sin embargo, Dios también oye las oraciones. Aunque parecen contradictorias, ¿verdad? De que si Dios ya estableció todas las cosas, entonces ¿para qué orar? ¿Verdad? Eso es lo que algunos argumentan. Sin embargo, Dios
oye las oraciones y en consecuencia va obrando. En Hechos 24 encontramos claramente, ¿verdad?, que ellos hablan de un Dios soberano, pero después en el versículo 27, a ver, en el versículo 29 ellos expresan su petición, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer ahí un ratito para avalar esto. Primera de Juan, capítulo 5. Si me ayudan ahí con el texto, vamos rapidito. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y 15. Atiendan bien lo que dice acá este texto, hermanos. Primera de Juan 15, 14, 5, perdón. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Entiendan bien, este texto muchas veces es mal interpretado. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Este versículo 15 a veces es sacado del contexto. Me gustó mucho lo que hizo la hermana Sonia hace rato. Ella no solamente explicó el versículo que se le asignó, sino que leyó un poquito más atrás y después más adelante, ¿verdad? Siempre eso tenemos que tener en cuenta, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Leer el contexto, no sacar un texto fuera de su contexto, porque de lo contrario vamos a estar diciendo algo que la Biblia no dice, ¿verdad? Bueno, y acá dice en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acá en este versículo 15 hay una palabra clave, acá una frase clave, y dice, cualquiera cosa que pidamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy cristiano, yo soy creyente, y sé que Dios oye mi oración, entonces cualquier cosa que yo le pida, estoy seguro que Él va a hacer, ¿verdad? Porque acá ya inclusive está en pasado, ¿verdad? Dice que ya es hecho, ya fue hecho mi petición. Imagínense, hermanos. Se dan cuenta que si nosotros agarramos este texto y lo sacamos de ahí, de su contexto, no es eso lo que la Biblia dice en realidad. La Biblia nos está diciendo que cualquier cosa que vos pedís, Dios está comprometido y tenés por seguro que sí o sí se va a realizar eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, la gravedad de interpretar a veces un texto fuera de su contexto? Inclusive, y imagínense, este texto, su contexto inmediato es el versículo 14 y ese explica todo para que podamos aclarar nuestra mente y si de repente escuchamos por ahí algunas malas interpretaciones, ya tenemos. Lee un poco el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Esa es la clave, hermanos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si nosotros salimos de la voluntad de Dios, obviamente Dios no nos va a responder esa oración. Entonces, si nuestra oración no está conforme a la voluntad de Dios, el versículo 15 no se aplica a nosotros, hermanos. El versículo 15, donde dice que cualquier cosa que pidamos, sabemos que las peticiones que hayamos hecho, dice, ya tenemos, ya es seguro, ya es nuestra. Sin embargo, el versículo 14 nos limita y nos dice ahí lo que es correcto, ¿verdad? Que solamente conforme a la voluntad de Dios. Bueno, su voluntad. Por tanto, Dios responde cuando oramos con fe y de acuerdo a su voluntad. Otra vez, Dios responde cuando oramos con fe y de acuerdo a su voluntad. En Santiago capítulo 4, versículo 3, recuerdan que dice Santiago 4.3. Santiago 4.3 es un texto muy interesante.
dice que muchas veces, hermanos, no recibimos las peticiones que hacemos a Dios porque pedimos mal. Santiago 4:3, hermanos, es interesante que lo estudiemos. Y dice ahí que muchas veces nuestras peticiones no son respondidas porque pedimos mal. ¿Qué es, según Santiago 4:3, pedir mal? Pedir, dice, para nuestro deleite, para gastar en nuestro deleite. Es decir, en otras palabras, pedir para nuestras, de manera egoísta, ¿verdad? Para nuestros deleites, ¿verdad? Sin embargo, cuando pedimos algo para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién no pide algo para él mismo? Todos pedimos algo para nosotros mismos. Pero si pedimos ese algo para nosotros mismos y ese algo está empatado con la voluntad de Dios, entonces dice ahí, primera de Juan 5:15, que el Señor va a estar concediéndolo, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho de esas corrientes que dicen, por ejemplo, declaro, ¿verdad? Declaro que lo que vos estás pidiendo se va a conceder. Eso está mal, hermanos, ¿verdad? No digamos eso, hermano, porque y si escuchamos que alguien dice eso, no discutamos también con ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar seguros de que no es la manera correcta, porque si cuando decimos, yo declaro que el hermano Jorge mañana ya va a tener la radio, ¿verdad? Ya se le va a conceder su petición, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Eh, es algo totalmente descabellado. Tal vez sea la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que siempre apelar a eso, a la voluntad de Dios. El tiempo de Dios, su voluntad, recuerden que Dios es soberano. Bueno, también el Señor responde de manera en ocasiones y tiempos especiales. Y eso, hermano, no altera su voluntad y tampoco su plan soberano. ¿Verdad? Cuando Dios responde y lo hace en su manera, en su tiempo, eso está siempre acorde a su plan soberano. Recuerden que Dios es omnisciente, todopoderoso. Dios responde la oración dando las mejores respuestas, pero a su tiempo. Imagínense, hermanos, escuchen otra vez esto. Dios responde la oración, sí o sí. Dios no deja de responder la oración de aquellos que oran conforme a su voluntad, pero dice que lo hace a su tiempo. Muchas veces nosotros nos impacientamos, ¿verdad? Así como Abraham, y empezamos, yo creo que esta es la voluntad de Dios y le voy a ayudar, porque parece que se está tardando un poco, ¿verdad? Y hacemos locamente como lo hizo ahí el rey Asa, ¿verdad? Obramos locamente a veces, pretendiendo ayudarle a Dios, pretendiendo darle una mano a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios tiene su tiempo y su tiempo no es el nuestro. Es decir, hermano, cuando oremos con fe, creyendo verdaderamente que Dios va a oír nuestra oración. También está ahí el Espíritu Santo que está, dice la palabra de Dios, intercediendo por nosotros en estas peticiones que hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, como dice ahí en Santiago 4:3, pedimos mal. El Espíritu Santo es el que ordena, ayuda en nuestras oraciones a canalizarla, a interceder por nosotros ante Dios. Pero una vez que nuestra petición hayamos elevado al Señor, hermanos, tenemos que esperar pacientemente, como aquel que realmente cree, confía en su Dios, que Dios va en su soberanía, en su voluntad, a obrar conforme a nuestra petición, ¿verdad? Es decir, hermanos, debemos esperar confiadamente a Dios. Para terminar, hermanos, algunas preguntas. ¿Acepto que Dios es el soberano del universo y está al control de todas las cosas? Cuando oramos, hermanos, tenemos que considerar esto. Parecía ser algo simple, algo, vamos a decirlo así, como una leche espiritual, esto, ¿verdad? Creer, aceptar que Dios es soberano y que Él está al control de todas las cosas. En esta situación que hoy estamos viviendo, ¿verdad?, de pandemia,
creer que Dios es soberano y que Él está al control. A partir de ahí, hermanos, nuestras oraciones van a ir cambiando. Creo que la oración cambia las cosas. Es decir, que cuando yo oro, hermano, ¿por qué oramos por una persona que va internada, por ejemplo, por esta razón de COVID? ¿Por qué oramos? Porque creemos que Dios va a obrar, ¿verdad?, a favor, por medio de nuestra oración, a favor de esa persona, ¿verdad? Sea cual sea su respuesta, o sí o no, nuestra oración de alguna manera llega al Señor y Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Pido en oración de acuerdo a la luz de los que me ha enseñado la Biblia. ¿Y qué enseña la Biblia? Que debo orar conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Tengo el concepto de un Dios amoroso que responde mis peticiones de acuerdo a lo que es mejor para mí y a otros. En ese sentido, hermanos, lo que es mejor para mí a veces no es lo que yo quiero para mí. ¿Entendemos para eso? Lo que es mejor para mí, según Dios, no siempre es lo que yo quiero para mí. Porque yo quiero para mí muchas cosas, ¿verdad?, que según mi concepto es lo mejor para mí. Pero Dios, que ve más allá de mí, Él sabe que tal vez lo que yo estoy pidiendo no es lo mejor para mí, ¿entienden? Entonces Dios dice no a mi oración. Y yo a veces me enojo por eso, porque para mí que era lo mejor para mí eso, ¿verdad?, que yo estaba pidiendo, pero Dios dice no. Es ahí donde yo tengo que entrar, hermano, a confiar en la soberanía y en la voluntad de Dios y esperar, ¿verdad?, en su respuesta. Versículo para memorizar, hermanos. Versículo para memorizar en la semana. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y meditemos en este texto, hermanos. Voy a leerles. Dice, y esta es la confianza que tenemos. Cuando nosotros oramos, hermanos, ahora al terminar de esta reunión vamos a entrar en su presencia y a orar. Cuando estemos orando, hermanos, debemos estar confiados de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice ahí. Es decir, es una seguridad, hermanos. Es una seguridad este texto. Nos asegura que Dios nos oye y que ya tenemos lo que hayamos pedido. Pero hay un ingrediente secreto, hermano. ¿Cuál era el ingrediente secreto? Orar con fe, pero conforme a su voluntad. Esperar en su voluntad, en su soberanía. Amén. Que el Señor bendiga entonces su palabra, hermanos.